Estudiantes, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Eh, para ubicarnos un poquito en el contexto, la primera semana hemos visto pues la presentación del sílabus, los contenidos, y hemos tenido que avanzar con los otros temas mientras ustedes van desarrollando su trabajo de investigación paralelo a esto, ¿no? O sea, vamos a desarrollar la asignatura y paralelo ustedes van desarrollando su trabajo de investigación que consiste en aplicar todo lo que estoy aprendiendo en estadística. Bueno, hemos hablado de que la estadística la vamos a desarrollar en cuatro estadios. El primer estadio se le conoce como la recogida de los datos. Es lo que ustedes tienen que hacer, recoger datos. Solo que para recoger datos hay que utilizar algunos instrumentos, como por ejemplo la encuesta o el cuestionario. Y ustedes están en esa etapa, ¿no? Elaborar su cuestionario, su encuesta. Pero no son preguntas por, por preguntar, ¿no? Ustedes están aprendiendo realmente cómo se desarrolla un cuestionario, ¿no? Se habla de las variables, de sus dimensiones, se habla de sus parámetros y de los indicadores y de sus preguntas. Ahí recién hacen las preguntas. Esas preguntas van a la encuesta. Luego esas encuestas van al campo. Preguntamos a las personas, ¿no? Luego recogemos esa data, ¿no? Y cuando ya tenemos la respuesta de las personas, tenemos una data así como esta, ¿no? Donde en la parte superior ustedes van a visualizar las variables. Este es un ejemplo, ¿ya? Que simula tu encuesta, tu base de datos. Este es un ejemplo que simula tu base de datos. Entonces te decía que comúnmente en la parte superior van los nombres de las variables, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo básico, tenemos acá la variable peso, el estado civil, el índice de masa corporal uno, tipo uno, tenemos acá taller de nutrición, etcétera, ¿no? Si es caso fuera tu base de datos, ¿no? Y los valores que vemos acá se les conoce como datos. Estos son los datos, estas son las variables. Entonces, una vez que ya tenga los datos, no puedo trabajarlos así directamente, vale decir, no podemos calcular la media, la mediana, la moda, saber la edad máxima o saber el peso máximo, el peso mínimo, en promedio de los pesos, no se puede. Pero esta es la etapa de la recogida, donde los datos que hemos obtenido se conoce como datos primitivos, datos originales. ¿De acuerdo? Entonces, hemos cumplido con la primera etapa. Ustedes deben llegar ahí, tener su base de datos. Para cuando tengan su base de datos, ya habrán cumplido con con el primer estadio, que es la recogida de los datos. Ahora viene la segunda etapa o el segundo estadio, que es la organización y representación de los datos. ¿Qué ocurre? Como tenemos aquí los datos, entonces, necesitamos organizarlos. Lo primero que hay que hacer es organizarlos para poder interpretarlos, ¿ya? Organizar. Entonces, se puede organizar tomando una sola variable o también podemos organizarlos, ¿no? Tomando dos variables, ¿de acuerdo? Dos variables. Entonces, para esto vamos a empezar entonces con la organización de los datos con una sola variable. Luego haremos con dos variables. Ya primero con una sola variable. Vamos a organizar, ejemplo, ¿no? Vamos a organizar los datos de la variable edad, ¿no? Y luego vamos a organizar los datos de la variable peso y estado civil. Dos variables, ¿eh? Ok. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que si los datos son más a 20 o 30, son mayor de 20 o 30, por ejemplo, en este caso, la variable edad tiene tiene aproximadamente 39 datos, supera los 20. Entonces hay que organizarlos. Pero si fueran pocos datos, por ejemplo, unos 10, 15 datitos, como esto de acá, no necesitamos organizarlos. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde nace estos títulos que dicen los libros, ¿no? Eh, Organización de datos de forma agrupada, vale decir, eh, se agrupan los datos.
Si es más a 20 a 30. Pero si es menos de 20 o 30, no se agrupan los datos. Se trabaja como modo de serie. ¿De acuerdo? Por eso que en los libros vemos estos títulos, ¿no? Tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama el instrumento en estadística o la herramienta que me permite organizar datos? Una pregunta teórica, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la herramienta o cuál es la herramienta que me permite organizar datos? La respuesta es la tabla de distribución de frecuencias. Por eso que en los libros vemos estos títulos, ¿no? Tabla de distribución de frecuencias. Entonces, las tablas de distribución de frecuencias nos permite organizar datos, tanto para una serie de datos cuando es menos de 20 y tanto para datos agrupados cuando supera más de 20. ¿No? 20, 30, 35, 40, 50. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, para eso, repasemos un poquito el aspecto teórico. Por eso es que se llama esta presentación, organización y presentación de los datos. ¿De acuerdo? La idea aquí, el objetivo es dar a conocer y explicar la composición de herramientas que permiten organizar, presentar datos obtenidos para su interpretación. Lo que vamos a tratar aquí son los datos agrupados y no agrupados. Organización y presentación de datos, tablas de distribución de frecuencias, estructuras de tablas de distribución de frecuencias, definiciones y construcción de tablas de distribución de frecuencias. Esta es la presentación de los datos no agrupados. Cuando tenemos datos no agrupados, lo podemos trabajar así en modo serie, así separados por coma. Cada dato está separado por coma. Cuando son datos agrupados, esta es su presentación. Tenemos acá el nombre de la variable y tenemos acá 2635 separado por una amplitud, limitado por un intervalo cerrado y un intervalo abierto. Entonces, el par, cada uno de estos valores tiene un nombre. Por ejemplo, este 26 con este 35 se conoce como una clase. ¿Sí? Una clase. Este 44, 50, todo estos son clases. Estos son clases. Clases, ¿ves? El par ordenado, el conjunto de par ordenados, se les conoce como clases. ¿De acuerdo? Esas son las clases. Ahora, ese es uno de los componentes. Otro componente es que el primer valor que ves acá se le conoce como límite inferior de la clase, límite superior de la clase. ¿De acuerdo? Límite inferior de la segunda clase, límite superior de la segunda clase, límite inferior de la tercera clase, porque estamos hablando acá uno, dos, acá es tres, pues, tres, cuarto, cuarta clase. En este caso hay siete clases, ¿eh? Siete clases. Acá están 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿De acuerdo? Entonces, cada par ordenado conforma una clase y cada componente es el límite. En este caso, límite inferior, límite superior. ¿De acuerdo? También vemos acá los, los corchetes, lo que se conoce como intervalo abierto e intervalo cerrado. Intervalo cerrado, intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo abierto. ¿Ya? Entonces, cuando veamos en la parte práctica, lo vamos a entender mejor. Pero ahí tenemos algunos comentarios acerca de la presentación de los datos. Cuando me dicen a mí, agrupa los datos, esta es la presentación que tengo que dar. Cuando me dicen a mí, lista o no, presenta los datos no agrupados, esta es la presentación que hay que dar. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora que tenemos aquí tres herramientas de tres tipos, ¿no? Son las tablas de distribución de frecuencias. Esto hay que construirlo en el programa, ¿de acuerdo? Tenemos acá la primera tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Cuando son datos no agrupados, como podrás ver, no, se lista, ¿ve? Acá dos, la variable, el tipo de dato 2, tipo de dato 4, tipo de 4 5, tipo de dato 6, tipo de dato 8. O sea, tiempo de servicio, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 8 años, ¿no? Entonces uno dice, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tienen un tiempo de servicio de 2 años? Ah, ya la respuesta es tres. Esta es la frecuencia absoluta.
¿Cuántos trabajadores tienen un tiempo de servicio de 3 años? La respuesta es tres. O sea, hemos contado tres trabajadores que tienen un tiempo de servicio de 3 años, ¿no? Un trabajador que tiene el tiempo de servicio de 4 años, ¿ves? Esta es la variable se llama tiempo de servicio. Entonces, hay trabajadores de 2 años, trabajadores con 4, 5, 6, 8, 10 años, ¿no? Entonces, ¿ven? Entonces, como tú podrás ver, total no pasa de los 20, ¿no? O no, total 15, ¿ves? Esta es la frecuencia absoluta. Esta es la relativa, la absoluta acumulada, la relativa acumulada. Entonces, esta es una presentación de una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Por eso es datos no agrupados, ¿ya? Pues se llama así, ¿ve? Datos no agrupados, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos entonces. Ahora, ¿cómo es para datos agrupados? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Mira, esta es la primera columna, esto es lo primero que se trabaja. Ahora mira acá la otra columna de los no agrupados, ¿ves? Diferente, ¿ves? En los no agrupados simplemente se listan los años de servicio, ¿no? En cambio acá, en los agrupados hay una frecuencia, hay una amplitud, hay un rango de valores, ¿ves? De 26 a 35. Es como decir, no, aunque esta es la variable ingresos, ¿no? Esto se dice así, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tienen ingresos de 26 a 35 soles diarios? De 26 a 35 soles diarios. ¿Cuántos? Uno. Es lo que nos dice esta tabla. Por ejemplo, acá, ¿cuántos trabajadores tienen ingresos desde 62 hasta 71 soles diarios? Cuatro trabajadores, ¿eh? ¿De cuenta? Entonces, la interpretación es diferente. Esto se les conoce como datos agrupados y estos datos no agrupados. Entonces, es importante que sepas la diferenciación porque en tus evaluaciones te van a preguntar, ¿no? Te va a decir simplemente organice los siguientes datos. Si tú ves que tus datos son menos de 20 o de 30, lo haces de esta forma. Si tú ves que el conjunto de datos es mayor a 20 o 30, lo haces de esta forma, ¿eh? Y esta es una tal distribución de frecuencias para datos cualitativos, ¿no? Cualitativos, de cualidad. En cambio, estos son cuantitativos, ¿ves? Cuantitativos, ¿eh? Ten mucho cuidado con el tipo de variable que estás trabajando. Tenemos los cualitativos, ¿no? Viene a ser el color de preferencia, ¿no? Algunos encuestados les gusta el amarillo, blanco, verde y rojo. Entonces la frecuencia absoluta quiere decir la cantidad de ese tipo de variables. O sea, hay 12 encuestados que les gusta el amarillo, 10 encuestados que les gusta el blanco, ¿no? 8 encuestados que les gusta el verde y 5 encuestados que les gusta el rojo. ¿Te das cuenta? Total hace una frecuencia de 35. ¿Eh? Total, siempre la frecuencia absoluta te da el total, o sea, n es igual a 35. Igual acá, ¿ve? La frecuencia absoluta, todas las frecuencias absolutas nos dan los totales, ¿de acuerdo? Muy bien, pero date cuenta en la forma como están construidas estas tablas. Son diferentes. Tienes que darle una repasadita. Pon el pause del video para que puedas ver la diferencia de los datos. Ahora, ya también ya hemos dicho los componentes de una tabla, ¿no? Los componentes de una tabla, ¿no? La primera columna tiene un nombre en la primera columna normalmente va el nombre de la variable, ¿sí? El nombre de la variable, la primera columna. ¿Sí? Si es cualitativo, literal, ¿ve? Si es cuantitativo, valores, ¿ve? ¿De acuerdo? La segunda columna normalmente es la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta. La tercera columna es la frecuencia relativa, frecuencia relativa. La cuarta columna, la frecuencia absoluta acumulada y la quinta, frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Entonces, cuando construyes una tabla, tienen que estar todas estas frecuencias. En cambio, en las cualitativas solamente tiene la absoluta y la relativa. En las absolutas no se ponen las acumuladas. Ok. Entonces, esa es la diferencia entre una cuantitativa, una tabla de datos cuantitativos y el otro cualitativo. ¿Ya? Esta es la forma, una forma gráfica, ¿no? Que es prácticamente una tabla que tiene su metodología de poder resolverlo. Pero una de sus cualidades importantes es de que estas tablitas, ¿qué te digo? Tienen mensaje, ¿no? Acá, ¿no? Se dice que hay un solo trabajador que gana entre 26 a 35 soles diarios. Que este uno se representa como se lee
En términos relativos, porcentuales, el 2% de los trabajadores gana entre 26 y 35 soles, ¿no? La frecuencia absoluta, absoluta acumulada, se dice, un trabajador gana menos de 35 soles, ¿no? Un trabajador. Y el 2% de los trabajadores ganan menos de 35 soles. O sea, este uno representa un 2%. Por ejemplo, acá, ¿ve? 15 trabajadores ganan en un promedio, perdón, ganan entre 53 y 62 soles diarios. Pero este 15 representa el 33% de los trabajadores encuestados ganan entre 53 y 62 soles diarios. ¿Eh? Ahora, en acumulado se dice, ¿no? Tenemos acá 25 trabajadores ganan menos a 62 nuevos soles. Eso es todo. El 54% de los trabajadores encuestados ganan menos a 62 nuevos soles diarios. ¿Eh? La interpretación es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Date cuenta que las acumuladas, ya te dije, siempre nos van a dar el total de la muestra. Las relativas siempre van a sumar el 100%. Ahora mira, acá 46, acá arriba 46, 100%, acá 100%. Dale una miradita a eso cada vez que hagas un ejercicio, verifica esos valores y si tienen esa forma es porque están perfectamente solucionados. No necesitas. Esa es una manera de comprobar. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? A ver. Ok. A esta tablita de las frecuencias, tú le puedes agregar. Por ejemplo, acá tenemos, a ver, vamos a ver. Voy a llamar acá un lápiz, quiero escribir. Ok, ya está. Ya hemos hablado de la frecuencia absoluta, la relativa, la acumulada y la acumulada porcentual, ¿no? Tenemos la marca de clase. Se agrega una columna más, ¿sí? Este es su símbolo, ¿no? Es así. Ok, la marca de clase. La marca de clase es la semisuma de los límites inferiores y límites superiores. 26,35, ¿no? 26,35. Entonces acá vemos que si tú sumas 26 más 35 entre 2 tenemos 30,5, ¿ya? 35,44, ¿eh? 39,5, ¿de acuerdo? 44,53, ¿no? 48,5. Esas son la marca de clase. ¿Para qué necesitamos la marca de clase? La marca de clase la necesitamos para construir gráficos. Ahorita estamos en la etapa de la organización. Todo esto se llama organizar datos. Toda esta tabla que tú estás viendo, ya has organizado los datos. Sobre todo en esta, la anterior, ¿no? En esta que hemos visto acá. A ver, acá, a un ratito. Acá, ¿ve? Toda esta tabla se conoce como tablos de datos organizados. Quiere decir que ya los organizaste y hace un momento te he enseñado cómo los podemos interpretar, ¿no? Ahora sí los puedo interpretar, puedo sacar información. Cuando están organizados los datos podemos sacar información, pero cuando no están organizados, vale decir, cuando están de esta forma, no podemos sacar no, información, ¿no? Entonces, necesitamos siempre organizar los datos. Ahora, a esa tabla organizada, que organiza los datos, se agrega una tabla adicional que se llama marca de clase, ¿sí? La marca de clase. Esta marca de clase, ¿sí? Es la semisuma de los límites inferior, límite superior de las clases, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, ahora, ¿para qué necesitamos estos valores? Para construir los polígonos, una gráfica que se llama polígonos sobre la base del histograma, ¿sí? Y también sobre esa base podemos construir las ojivas, ¿sí? Entonces tenemos aquí las marcas de clases, aprovechamos esta tablita para tener esos datos y poder construir, ¿qué cosa? La gráfica, en este caso, los polígonos y las ojivas. Vamos a ver ahora por acá, ¿no? Bueno, esta es la forma cuando nosotros, normalmente yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Organice. El verbo organizar, o sea, si me dicen organice, ¿no? Esto de organizar, inmediatamente en mi cabecita se viene que debo construir una tabla de distribución de frecuencia. Eso es organizar. Cuando me dicen presentar o representar, ¿no? Los datos, en mi cabeza se viene una gráfica. Una gráfica o cualquier tipo de gráfico. Cualquier tipo de gráfico. Puede ser un histograma, puede ser un polígono, puede ser
eh, cualquier gráfica, ojivas, puede ser barras, ¿no? Puede ser dispersión. Entonces, las gráficas se llaman a través de la representación, las tablas a través de la organización, ¿sí? Entonces, debes tener en cuenta que cuando te digo organizar, te estoy diciendo construir una tabla. Y cuando te digo representar, tienes que construir una gráfica, la gráfica que corresponda, ¿ya? Esto es la estructura, ¿no? La estructura de las tablas. Por ejemplo, habíamos dicho que la primera columna es para la variable, ¿sí o no? Esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia relativa, ¿no es cierto? Entonces, cuando tiene aquí la variable x1 es la primera variable, ¿ves? La variable esta de acá que es la segunda variable, ¿ves? Este de acá este de acá es la segunda variable, ¿ves? La segunda variable. Esta es la posición 3 de la otra variable, ¿ves? Prácticamente estos X sub i, el símbolo de complejidad, nos indica la posición de la variable. Y acá no, F sub i nos indica la posición de la frecuencia absoluta. O sea, esta es la primera frecuencia absoluta, la segunda frecuencia absoluta, la tercera frecuencia absoluta. Normalmente suelo preguntar en mis exámenes esto, ¿no? Calcúlame el H sub 2, dice, ¿ve? Entonces el alumno, si no ha repasado, no ha estudiado, no sabe qué es H sub 2. Tú sabes que la primera columna es frecuencia absoluta, esta es frecuencia relativa. Entonces está pidiéndote la segunda frecuencia relativa, la tercera frecuencia relativa. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, esto es en los cualitativos. En los cuantitativos también lo mismo, solamente que se agrega las acumuladas, ¿no? Son las frecuencias acumuladas. Frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ve? Frecuencia acumulada, uno, segunda frecuencia acumulada, tercera frecuencia absoluta acumulada. ¿Te das cuenta? Entonces, esos símbolos representan la posición o ubicación de la variable o de alguna frecuencia. Igual aquí, lo mismo, también seguimos la misma analogía de las posiciones, ¿no? De las posiciones. Por ejemplo, acá me está hablando del límite inferior uno, límite superior uno, ¿ve? Límite inferior 2, límite superior 2, ¿ve? Límite inferior 3, límite superior 3, ¿ve? ¿No? Límite inferior su n, límite superior su n, ¿no? O sea, vale decir una posición cualesquiera más adelante. ¿Ok? Entonces no hay nada del otro mundo ahí, ¿ya? No hay nada del otro mundo ahí. Seguimos. Esta es una presentación ya donde tenemos la estructura, ¿no? La estructura ya un poquito más detallado. Ya te había dicho que el LSUI significa límite inferior, este límite superior, ¿no? Estos son los intervalos, caso uno, caso 2, estos son los intervalos, caso 3, caso n son los intervalos, ¿eh? O sea, mejor dicho, estas flechitas, mejor dicho, estos rectángulos, este de acá, todo esto es intervalo uno, todo esto es intervalo 2, todo esto es intervalo 3, intervalo 3, intervalo su n, ¿no? Se representa por K. K sí representa intervalo. A representa la amplitud. La amplitud es el ancho que hay entre el límite inferior y límite superior. Ese es el ancho. Este es el límite inferior, este es el límite superior, ¿no? Ok. Entonces, entre este límite inferior y este límite superior, en esto hay un ancho. Eso se llama la amplitud. ¿Ya? Entonces vamos a aprender cómo calcular la amplitud, los límites, los intervalos de la tabla. Todo eso se calcula. Tiene un procedimiento. Lo vamos a aprender, ¿ya? Seguimos entonces. Vamos a ver. Entonces, bueno, en la parte práctica vamos a hacer algunos ejercicios en laboratorio donde tenemos que aprender a organizar datos cualitativos, ¿no? Datos cuantitativos, agrupación de datos, ¿no? Tenemos que entender que para agrupar, ojo, caballero, cada vez que se te pide organizar datos eh, para variables cuantitativas, si son más de veinte, no te olvides que primero tienes que calcular el RACA, o lo que se conoce como R, que es rango, K, que es intervalo,
A, ¿qué cosa es? Amplitud. Rango es igual al valor máximo, ¿no? Menos valor mínimo, esa es su relación. K es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de n. Este n es la muestra. O sea, si tienes 30 datos, acá le pones 30. Si tienes 50, acá le pones 50. El logaritmo es 50. ¿Ya? Y Ka, que viene a ser la amplitud, es igual al valor del rango sobre el intervalo. ¿Ya? No te olvides que el valor que tengas de K en esta parte, si tienes el valor de K es un valor informativo. Si te sale 7, por ejemplo, 7.2, tienes que redondearlo a 8. ¿Sí? Siempre a 8. Siempre se va a redondear al inmediato superior cada vez que hay un decimal en K. Pero si es un valor entero, ahí queda en el valor entero. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien, por ejemplo, acá tenemos una muestra que nos da a entender que la muestra es, o sea, nos dice que hay 46 datos, para el ingreso mínimo es, o sea, 26, el ingreso máximo 89. Para yo calcular el rango, divido, ¿no? El resto, ¿no? O sea, 89 menos 26 me da 63. Para calcular tengo que hacer la fórmula de star y es igual a 1 más 3.22 logaritmo de n. En otras palabras, logaritmo de 46. Este 46 es acá, ¿ves? De este 46. Esa n va ahí, ¿de acuerdo? Y entonces me sale 7, me salió 6.52 el cálculo, pero ya te dije que hay que redondear el inmediato superior, ¿cuánto será? 7. La amplitud es igual a 9, vale decir 63 entre 7, ¿ya? Sale 9, listo. Una vez que tengas el raca, ya puedes construir la tabla. ¿Y cómo queda la tabla? Mira, ve, tenías un K de 7, ¿no? O sea, un intervalo de 7, ¿no es cierto? 7, intervalo 7. Muy bien, entonces, mira, ves, como tenías intervalo 7, acá están los 7, ¿ves? Ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, ¿ves? 7 intervalos, ¿no? Entonces, ese es el valor de acá. Entonces, acá tenemos el valor mínimo, que viene a ser 26, el valor máximo, 13. Valor mínimo más la amplitud, 26, más le sumas la amplitud, te va a dar 35. Y así vamos calculando las siguientes clases. No te olvides que este es un par ordenado. Cada par ordenado es una clase, ¿ya? Este par ordenado es otra clase. ¿Cuántas clases hay acá? Si hay 7 intervalos, hay 7 clases. No te olvides que este es intervalo cerrado y intervalo abierto, ¿no? Acá ve, intervalo cerrado. Pero acá hay una diferencia, ¿ve? Acá es abierto y aquí es cerrado. ¿Por qué? Porque aquí, ¿por qué ponemos abierto? Porque este 80 no se cuenta en esta clase. Este 80 se está contando en la siguiente clase. Y este el 89, como ya no hay más valores, entonces tenemos que cambiarlo a intervalo cerrado. Hay que considerar el conteo 89. En cambio aquí no se cuenta el 80, porque si no estaríamos duplicando, pues 80, 80, ¿ya? Muy bien. Y luego vienen las respectivas interpretaciones, tal como te he hecho un ejemplo en el video minutos antes. Hay que revisar. Uy. Muy bien. Bueno, toda esta presentación está en base a toda esta bibliografía. Bueno, gracias por su presentación, por su atención y nos estamos viendo en la siguiente presentación. Ahora les invito a que puedan a resolver los siguientes ejercicios en la parte práctica. Chao.